Nosotros seguimos a la 1:20 de la tarde, aquí en la segunda edición de La Rotativa del Aire, y vamos a conversar con el señor Richard Tapia. Él es analista político, director del Instituto Peruano de Comunicación Política, y él nos va a ayudar a analizar el efecto post-Chota. Es decir, hemos tenido un primer debate con características muy particulares, pero que ha puesto sobre el tapete no solo las propuestas de los candidatos, sino las estrategias. ¿Qué cosas debería pasar, por ejemplo, para que los candidatos puedan captar más el voto regional? Creo que sobre la señora Fujimori tiene, sobre todo, el ojo puesto en regiones porque sabe que Lima le es particularmente afín, aunque tampoco es que Lima la tenga toda ganada. Me parece que no pasa del 50 y tantos % de intención de voto. Señor Richard Tapia, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Patricia, buenas tardes. Un gusto estar contigo esta tarde. Su primera impresión sobre lo que la nueva pauta que ha marcado el debate de Chota, porque creo, sí, y me gustaría que me ayudara a aclarar, porque puede ser una impresión personal, creo que hay un antes y un después de Chota en la campaña electoral. Sí, claro, sin duda. Primero que era fundamental para la candidata Fujimori tener este acercamiento, este contacto, digamos, entre comillas, este pecheo que le ha hecho al candidato Castillo. Correcto, porque ha sido muy reudente para presentar su equipo de técnico de campaña, digamos, a los que han elaborado sus propuestas, y también porque al parecer desnudaría algunas carencias que tiene el propio candidato, ¿no? Frente a ello, digamos que la candidata Fujimori logró ese primer objetivo, ¿no? Acercarse a él, vuelvo a repetir, entre comillas, apecharlo, y decirle aquí estoy, y con esa frase que, digamos, que ha dado vuelta en torno a las redes sociales, ¿no? Que he tenido que venir hasta aquí, ¿no? Pero claro, un poco descontextualizado, es decir, yo he venido hasta aquí, digamos, porque yo he aceptado sus requerimientos. Recordemos que el señor Castillo le propuso pues todas las condiciones para ese debate, entre comillas, ¿no? El debate producido en Chota. De acuerdo, el debate en términos de organización no fue imparcial, eso hay que decirlo con todas sus letras, y la señora Fujimori creo que con olfato político se allanó a todo porque no subir a ese estrado hubiera sido para ella un revés muy fuerte. Pero el candidato Castillo, que le rehúye el debate, mostró también tener argumentos. Sí, bueno, la estrategia es la siguiente, pues, ¿no? Él, digamos que él está aprovechando este gran descontento nacional que hay en vastos sectores postergados y olvidados por el centralismo muchas veces de los gobiernos que se han sucedido en los últimos años, y obviamente ese descontento no se puede negar. Le pongamos en este momento nombre Castillo, la otra oportunidad en la elección anterior para el Congreso complementario fue el PREPAP, ¿no es cierto? A todos sorprendió que sacaran una bancada importante en el Congreso que ya está culminando labores. Entonces, estas son campanadas de alerta que han venido expresando los ciudadanos a través de este partido, el FREPAP, y a través de este candidato Castillo, que básicamente encarnan este descontento nacional en grandes sectores del país en donde el chorreo del que hablaba el presidente Toledo no les ha alcanzado, ¿no? Obviamente, pero además... Sí, sí. Disculpe, termina, señor Tapia, disculpe, lo interrumpí. No, sí, básicamente eso, pero también nos ha hecho entender de que mal que bien había un proceso de regionalización y que también esta ausencia del Estado ha sido compartida por los propios gobernadores regionales, ¿no? Basta echarse una mirada en este momento, en el corte de abril de los gastos de inversión en los gobiernos regionales, si no me equivoco, San Martín lo está liderando con 27% de avance de inversión del presupuesto. Entonces, también hay un factor en donde el ciudadano no entiende y todo se lo requiere al gobierno central, a los gobiernos que han sucedido. Y ese descontento, como le decía, que no se ha materializado en construcción de nuevos hospitales, de nueva infraestructura vial siquiera, y en los casos que sí se ha hecho, se han visto que a la primera lluvia no han resistido. Y entonces esto alienta el tema del descontento de corrupción, de todos los políticos son iguales, y se polariza más el escenario político, ¿no? ¿Pero no le parece que estamos centrando todo este descontento en un tema económico? Porque lo que se notó en Chota fue una suerte de... No le hablo de Castillo, le hablo de la población, le hablo de la plaza, le hablo de lo que vimos, los que estuvimos ahí. Un reconocimiento a nosotros existimos. O sea, no solo nos falta un hospital, sino mírennos, ¿no? Nuestra plaza también es un lugar donde se puede hacer un debate político. O sea, hay
hay un olvido secular de cierto Perú que creemos que solo resolvemos con un tema económico y que en realidad tiene que ver con la presencia de ese Perú en muchos ámbitos donde no se siente representado. Me parece que Castillo capitaliza muy bien esa necesidad de visibilización de un Perú marginado, ¿no? Y claro, es lo que Silvesio López en su momento acuñó la frase, ¿no? El Perú real versus el Perú oficial. Obviamente que eso se está produciendo hace mucho tiempo y que, Exacto. digamos, muchas veces el centralismo, en todas sus expresiones, no solamente el centralismo político, sino el centralismo también cultural. Ojo, Así el es. centralismo Así cultural. es. Yo les pregunto, y no, hay que hacernos la pregunta a todos y reflexionar en voz alta y decir, por ejemplo, cuántos teatros de gran envergadura hay en las regiones al interior del país. ¿No es cierto? Que eso podría ser una expresión de medir el desarrollo cultural. Digamos, que solamente está centrado, obviamente, ese centralismo, como reitero, no solamente en la parte política, sino también en la parte cultural. Por ejemplo, los mismos periodistas reconocen, miren, aquí también hay buenos periodistas que de manera imparcial pueden cumplir una labor de llevar adelante un debate, si bien es cierto con las características y peculiaridades con las que hubo en Chota, pero eso hace tiempo está pasando en las regiones, en La Libertad, en Chiclayo, en No, Piura, por decirle algunas regiones en donde nosotros visitamos frecuentemente, están obviamente habidas de cultura, habidas de desarrollo cultural, pero digamos que no tiene esa repercusión todavía en la capital, ¿no? En los grandes repercusión. medios de producción. Y Esa es la palabra, creo. esa es la reivindicación en la que muchas veces acompañada al descontento político y social es la que está, digamos, acaparando el candidato Castillo, ¿no? Y por supuesto en tiempos de pandemia se vuelve más sensible porque la gente ya no está dispuesta a seguir arriesgando que no la miren, ¿no? Esa es, digamos, el fuerte de Castillo. No parece un voto de cólera, no parece un voto de venganza, sino es un voto por identificación, es un voto por reconocimiento. ¿Cómo tendría que hacer Keiko Fujimori para remontar eso? Porque de todas las campañas en las que ha llegado Keiko Fujimori, en esta llegan las peores condiciones, con un juicio a cuestas, con un manejo de un Congreso en los últimos 5 años que le ha generado una mochila propia. Keiko está mejorando su propuesta de campaña, pero ¿logrará ganar esa bolsa de indecisos que es finalmente la que la puede poner en condiciones de ganarle a Pedro Castillo? Bueno, ella tiene que hacer un giro, si bien es cierto, ya ha empezado a hacer ese giro en su campaña, por ejemplo, ya no trata de ponerse el color naranja solamente porque esto entiende que, y lo que está transmitiendo, es que no se trata de un partido, sino se trata del Perú, pues se pone la camiseta de la selección, ¿no es cierto? Que de una u otra manera aúna o hermana a todo el país. Eso está bien, pero a la parte simbólica también tiene que poner la parte narrativa. Es decir, la gente está diciendo que está descontento con este modelo. Está bien, vivimos en democracia, tenemos libertades, pero digamos para el hombre de a pie eso no le basta, porque obviamente de eso no vive, de eso no se alimenta. ¿No es cierto? Bueno, eso es en su entender, en su percepción. Podemos entrar a discutir filosóficamente sobre eso, pero digamos que no es el momento y no es el tema. Pero lo que percibe la gente, la gran mayoría, es eso. Es que este modelo, ¿no es cierto? Lo único que me ha presentado es presidentes con imputaciones serias de corrupción, y algunos escarcelados y perseguidos, y si a eso le sumamos grandes empresas, Odebrecht, que supuestamente debió haber desarrollado infraestructura en nuestras regiones, obviamente que eso genera y va a generar un cierto rechazo a lo que me pueda presentar la candidata Fujimori. Ella lo que tiene que hacer, en mi concepto, es que decir cómo esas inequidades de este sistema que nos ha traído corrupción, que no nos ha traído el desarrollo y inversión, sobre todo en las regiones, en los lugares donde se necesita la inversión, pero inversión sin corrupción, no como hemos visto, digamos, por ejemplo, el desarrollo en Junín con, digamos, obras que están paralizadas, hospitales que no sirven, que están cerrados o que no están ni siquiera iniciada su proceso de construcción a pesar de los años y a pesar de los dineros que se destinaron para ello. Eso solamente como una muestra que pasa en toda la región. Por eso hemos visto también gobernadores regionales, digamos, algunos presos, ¿no? Entonces, ella tiene que decirnos cómo va a cambiar, si mantenemos el sistema, esas inequidades. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo se va a comprometer a ella de que durante sus 5 años, si es que es elegida presidenta, no caigamos en lo mismo, que contratemos empresas que no hacen las obras
y que son monumentos, pues, elefantes blancos, ¿no? Monumentos a la corrupción. Entonces ella tiene que ser clara en precisar eso, ¿no? Quiere decir, eso es lo que va a variar, el sistema es bueno, tiene errores y de esta manera lo vamos a corregir. Clarísimo, no insistir en mantener el modelo que ha sido su discurso versus el de Castillo, sino reformarlo, ¿no es cierto? Porque ella, creo que Castillo la emplaza bien cuando dice, usted significa la continuidad, yo significo el cambio, ¿no? Tal vez ese retrueque en Keiko Fujimori falta por si quiere alcanzar al señor Castillo, que todavía le lleva una ventaja considerable. Muchísimas gracias, señor Tapia. Muy interesante la conversación. Nos encontraremos en otro momento. Muy buenas tardes. Un gusto, Patricia. A la orden. Buenas tardes. Son las 1:31. ¿Qué tal si nos vamos a una pausa y volvemos?